Miren, este tipo de imágenes normalmente se hace complicado realizar cuando uno, se podría decir, está iniciando. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos vectorizar esta imagen y el vectorizado ya lo han aprendido. Es como sacan un duplicado, se van a gráficos y se van a ese apartado donde dice 3.2 para reducir los colores, y yo les recomiendo reducir, pues yo que sé, unos 12 como máximo. ¿Por qué? Porque normalmente las agujas tienen 12 colores. Reducimos y luego simplemente pasaríamos a añadir los colores en la paleta de colores. ¿Ven? Ya tendríamos. ¿Para qué visualizamos de esta manera? Si bien se podría decir que borra los detalles, también podríamos decir que nos facilita el término de los trazos en los colores, ¿vale? Entonces, les facilita ese apartado. Eso lo ponen encima y pueden implementar e ir intercalando, ¿ven? ¿Para qué? Para que cuando dibujen los trazos puedan decir, ok, acá está el límite, entonces acá voy a utilizar un color que sea, por decir así, más intenso solamente en este apartado, ¿ven? ¿Por qué? Porque se nota la diferencia de color. Entonces les puede ayudar de esa manera a trabajar. Esto obviamente tiene que ser con puntadas más largas. ¿Ven? Y así iríamos avanzando todo lo que tiene este color, que se podría decir que es más oscuro. Y de acá pues también trazaríamos el otro objeto. Claro que acá sería puntadas más largas. ¿Ven? Y con esto estaríamos avanzando lo que es el pelaje. Luego todo lo demás es simplemente base. Claro que sería puntadas más largas. ¿Ven? Entonces así es como vamos avanzando lo que sería el pelaje. ¿Qué es lo otro que tenemos que aprender? Es el sentido del pelaje. Cuando nosotros vemos a un animal, entendemos que el pelaje va de cierta manera. Por ejemplo, la parte de la nariz se podría decir que el pelaje va un poco como así. Y luego de acá, pues el pelaje se podría decir que va para acá, la textura. Voy a cambiar un poquito los vectores a un color que se note más. ¿Ven? Entonces, los pelajes se podría decir que tienen una recta, se podría decir, no sé, otra palabra. O sea, van para un lado. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esos trazos, que se podría decir que son la puntada manual, tenemos que trabajar de esas figuras. Por ejemplo, si esto está apuntando acá, las figuras que vayamos a trazar tienen que ser así. Se tienen que apuntar hacia este lado. Siempre tienen que trabajarse así. No pueden simplemente de la nada trabajar así. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo lo que sería la figura. ¿Vale? Nada más. Todo lo demás pues es simplemente cuestión de creatividad, y por eso les digo que cuando hacemos pelaje en nivel avanzado ya es de utilizar mucho esta puntada. Yo utilizo el corrido, pero pueden usar la puntada manual. Es lo mismo, simplemente esto es alargar los valores. Dejarlo a un valor de, pues yo que sé, de 20, que sería la puntada máxima. Pero si no quieren estar haciendo, se van a la puntada manual y estarían jugando. Otra vez, ¿ven? Por eso les digo que tienen que tener control y más o menos ver la distancia que se está manejando. ¿Ven? Y simplemente visualizar la imagen, interpretarla y siempre entendiendo la figura. Es decir, esto. ¿Ven? Y de acá pues estaríamos yendo como para acá. Y tienen que entender los límites también. Como que el osito está terminando como por acá. Entonces hacer un pelaje que termine en eso y primero trabajar con la capa de abajo y luego la capa de la cabeza sería aparte. Y ya podrían dar detalles, ¿ven? E inclusive acá se nota los otros detalles que también lo pueden trabajar con manual. Estoy haciendo un poquito, lo voy a hacer con más paciencia, esperen.
Es que para hacer pelaje tienen que tener mucha paciencia. Ya no se trata se trata de hacer muchos puntos. ¿Cuál es el punto? Que tienen que tener control y tienen que jugar al azar. ¿Control en qué sentido? Control en sentido de la diferencia de esta puntada a esta puntada a esta puntada. Las aperturas tienen que ser casi las mismas. No puedo hacer simplemente acá lejos y acá cerca. ¿Por qué? Porque se ve un poquito feo. Tienen que tener equilibrio a la hora de crear estas puntadas. ¿Ven? Tiene que verse así, que es como un satín abierto. Pero ustedes van a poder controlar puntada por puntada. Otro, cuando nosotros trabajamos en el tema de las bases, ustedes inclusive pueden diseccionar las bases. O sea, la mayoría simplemente haría esto, lo cual no digo que esté mal a la hora de hacer una base. Y trabajarlo de esta manera, ¿ven? Como base, lo vamos a mandar a la capa inicial. Y la base puede ser dos colores. Puede ser el negro o puede ser este color. Creo que acá de preferencia usaría el color negro. Eso también tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué color voy a utilizar de base y por qué? Normalmente pues se podría decir que son los colores que tienden a ser los más grandes. Luego con estos detalles pues ya estaríamos complementando, estaríamos añadiendo todo lo que son los pelajes. Esto es creatividad. Esto tienen que dominarlo muy bien. No es algo que se domine de la noche a la mañana. Porque hay gente que ya lo hace pero lo hace mal. Pero está bien, o sea, siempre y cuando practiquen, se podría decir que podrían avanzar de cierto nivel. Pero otra vez, yo lo que recomiendo es vectorizar la imagen. La imagen original es esta. ¿Ven? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en la imagen original no entendemos los límites de los colores. Pero al menos vemos la figura como está trazada el término de los pelajes. Lo que nos ayuda el vectorizado es ver los límites. Los límites de los colores. Lo pueden utilizar de referencia. Luego más adelante pues ya ven si lo siguen utilizando o no. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, las puntadas tienen una especificación en No. manuales. El manual es eso. El manual no tiene valores. El manual no tiene ningún valor. Son simplemente corridos. Solo que los corridos no se dividen. ¿Ven? No hay una división. Por eso la puntada manual es como un punto a otro. Es como tejer. ¿Por qué? Porque puedes tener completo control de todos los objetos. Puedes tener completo control de las puntadas que vayas a crear. Y con la tecla H puedes deformar. Esto para pelajes es asombroso. También pueden usar, como lo repito otra vez, el corrido. ¿Cuál es la diferencia del corrido? Que te va a aparecer los puntos de intersección en el medio. ¿Ves? Tiene puntadas en medio de los objetos. Lo que nosotros tenemos que hacer es alargar a 10. Y ya estaríamos solucionando. Entonces los valores para lo que es el corrido serían en 10. Sería ir a una puntada máxima. Llévale el número más alto. Simplemente yo le llevo a 10 para evitar crear puntadas demasiado extensas. Pero, o sea, más que nada para eliminar estos puntos. No es como la longitud, es simplemente subir de longitud hasta que desaparezcan este tipo de particiones, ¿ven? Porque es un poco molesto. Pero también pueden experimentar cómo queda con ese efecto. Pero en lo personal me gusta que sean así, que no tengan particiones, porque cuando se trata de pelajes es mayor el control. Tienen que tener control de la distancia. Por eso les digo, hay gente por ejemplo, esto se puede decir que está un poquito mal, pero también un poquito bien. En el sentido de que acá está más apegado y acá hay una distancia más larga. Pero si acá está más apegado, se podría dar la noción de que va a ser más oscuro y acá más claro. Esto es práctico y tienen que bordar. Entonces eso va dependiendo pues del efecto que se le quiera dar al contorno. Ajá, hay diferentes tipos de pelaje, por eso les digo. Hay otros que simplemente no me hacen nada de esto. ¿Por qué? Porque hacer esto demora demasiado. Hay gente que simplemente al tatami le da al azar un 50% y se podría decir que es el efecto de pelaje.
Esperen, voy a mostrar un trabajo que tengo para que puedan ver. Es el trabajo de Sullivan. ¿Ven? Miren, ¿qué hice acá? Este trabajo no tiene nada de pelaje, ¿cierto? No tiene. Simplemente es un tatami con al azar al 50%. Pero Sullivan se podría decir que tiene pelaje. Pero nosotros damos la noción de pelaje simplemente haciendo un tatami y dándole al azar. Nada más. ¿Ves? Entonces, si van a hacer trabajos simples o trabajos que quieran terminar más rápido, esta es la forma más eficiente de trabajarlo. ¿Ven? Solamente piezas de tatami grandes con el efecto de puntada al azar al 50%. Ahora, si quieren hacer trabajos más complicados, pero igual de simples con la puntada satín, podrían usar de esta manera. Simplemente hacer objetos en satín, dando otra vez, como digo, la noción de dibujo. Es como de acá irse a este apartado y de acá irse para los otros puntos. ¿Ven? Pero sigue teniendo esa figura, sigue teniendo esa noción. ¿Ven? O sea, no estoy creando las puntadas en un ángulo que se me dé la gana. No, el ángulo tiene una noción. Acá está un poquito mal. Esto es un diseño un tanto antiguo. Pero casi siempre se respeta de que el ángulo tiene que ir así. ¿Ven? Y las puntadas también van casi todos en ese sentido. Esto sería trabajando con la puntada satín. Ahora, si quieren utilizar otro tipo de efectos, pues también pueden usar el satín y otro satín en la parte de la capa base para dar el efecto del pelaje, que se podría decir que es este. Lo vamos a cambiar de color. ¿Ven? Este también es otro estilo de pelaje. Y se podría decir que parece un manual incluso. ¿Se dan cuenta? Y ya encima podrías aplicar eso. Ay, por eso les digo que hay diferentes formas de trabajar. Este es el último trabajo que hice. Este trabajo, si se dan cuenta, también simplemente hago con corridos lo que se podría decir lo que es la noción del pelaje. Pero otra vez está respetando siempre la figura hacia dónde va. ¿Ven? La figura va de esta manera. La figura va así. Y en la parte de la nariz se podría decir que tiene esta forma. Y de acá otra vez se esparce, se extiende. Por eso es muy bonito hacer pelajes. ¿Por qué? Porque te vas a tardar más. Pero esto ya va de tu capacidad de usar el mouse y cómo vas a trabajar el término de los manuales. Me gustaría que empezaran como objetos pequeños. ¿Ven? Se podría decir que estoy trabajando los corridos para darle la noción. Y llega un punto en donde ya no se usa los satines ni los tatamis. Esto simplemente se usa como base. Lo que quiero que usen más son los corridos. Ahora, si quieren hacer un diseño simétrico, pues obviamente me trabajan primero la otra parte y luego le dan una simetría. Pero tienen que estar viendo. Pero hay objetos que simplemente no tienen simetría. Son objetos como de este tipo. Y las fotografías pues tienen a tener la cara inclinada. Entonces tienen que hacer parte por parte y pieza por pieza. Ya les enseñé cómo hacer y vectorizar las imágenes para tener una mayor noción de los límites de los colores. Pero luego a ustedes les va a tocar hacer esto. Inclusive pueden hacer con puntadas más largas, ya sea manual o corrido. Pero a los corridos yo recomiendo darles una puntada más grande, más extensa. ¿Ven? Tal vez un límite de 5. Acá sí hay un valor y el longitud mínima de 4. ¿Ven? Entonces así podríamos dar los pelajes. Y de acá intentar conectar al otro punto. O si no se puede, como acá estamos encerrados, pues ok, hacemos un corte y hacemos un pequeño objeto otra vez acá. Y de acá intentamos conectar al otro objeto de acá abajo. En términos de pelajes se los permito hacer cortes y saltos, porque muchas veces es complicado, pero si tienen de verdad una forma creativa de conectar, ya sea un pequeño corrido por acá, no sé,
Hasta ahí van bien. Lo único que tienen que aprender es dominar. Entonces esto lo van a conseguir con práctica. Voy a mandarles una imagen para que lo diseñen. Y igual lo van a vectorizar y lo van a trazar así. Quiero ver su proceso de cómo van a realizar el término del pelaje. Es algo que tienen que practicar mucho. Esto, esto creo que todos lo pueden hacer. Todos ya tienen la base correcta para dibujar. Simplemente ven, está ordenado en capas. Y todo lo demás es tatami. Tatami con al azar al 50%. Pero si quieren dar mayor creatividad, mayor pelaje, pues en algún punto van a tener que hacer esto. Entendiendo que el pelaje de Sullivan, un poquito... es que esto es, por eso les repito, es tener mucha paciencia. ¿Ven? Y dar esta textura, pero tienen que tener control. No es hacer un zigzag por hacer. Tienen que tener control de cómo es realmente la figura. En este caso, ven, si lo ves de cerca, entiendes que los pelajes tienen un sentido, van hacia cierto punto, son como olas y tienen límites. Todo lo demás ya es control de ustedes y de su imaginación de más o menos cuánta distancia darle. Pero esto es lo que quiero que me trabajen, que me vectoricen y me puedan ver cómo está armada la figura, hacia dónde van los pelajes. Este diseño pequeñito es el mayor ejemplo de cómo realizar pelajes. Hay muchas formas de realizarlo, pero si se dan cuenta, entendemos que tiene límite. Miren, esta es la imagen original. Trazado en bordado quedaría así. Bueno, no lo he visto bordado, pero en mi opinión va a quedar bonito. Esta es una puntada triple. Acá yo lo que... Otra cosa. En la puntada manual no solamente se puede usar la puntada de una puntada, una puntada, una puntada. También pueden usar la puntada triple, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es como lo va a trazar. Eso también es un efecto muy bonito. Obviamente no tienen que hacer esto. Ustedes simplemente trazan así. Lo que yo les estoy haciendo es ver cómo va a trabajar realmente. Por cada punto va a pasar 3 veces. Como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así es como va a trabajar todo. Toda la figura.